Buenas noches. Con la objetividad que nos caracteriza en su sexta temporada, los invitamos a compartir una vez más Agenda Económica, la visión empresarial al servicio de la nación. Todo el acontecer económico nacional e internacional, un compromiso obligado con la imparcialidad y el más completo análisis de nuestros especialistas Rosaina Ruiz, Luis Núñez Santana y Ezequiel Molina Lizardo. Auspiciado por el Banco Popular Dominicano, nuestro resumen de noticias económicas en solo 2 minutos. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montaz, informó que a más tardar el 15 del próximo mes de julio, el gobierno firmará la carta de intención con el FMI, lo que le abrirá las puertas para comenzar a recibir $500 millones en bonos y otros $300 millones de los organismos multilaterales. Representantes de las principales organizaciones de Puerto Rico y República Dominicana, que agrupan a más de 50.000 empresas y profesionales, anunciaron el inicio formal de los trabajos de la Alianza Enlace Empresarial Dominico-Puertorriqueño y del Caribe, que se propone fortalecer las relaciones empresariales entre ambos países y el Caribe mediante acciones concretas en conjunto con sus respectivos gobiernos. La Junta Monetaria publicó el proyecto de reglamento que regula las operaciones de arrendamiento financiero y descuentos de facturas realizadas por las entidades de intermediación financiera. La intención de la iniciativa es que todos los sectores interesados lo consulten y presenten sus correspondientes opiniones. Banco Popular presentó Muy buenas noches, amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día Ezequiel Molina y quien les habla, Luis Núñez, de nuevo con ustedes para compartir el contenido de nuestro programa correspondiente al día de hoy, Agenda Económica. Hoy vamos a tratar un tema que es de actualidad económica y la verdad es que nos sentimos muy complacidos porque estamos hoy disfrutando de la compañía de Pavel Issa, un economista muy bien formado y además un profesional de la economía al cual admiramos mucho por su trabajo, por todo lo que ha sido su trayectoria profesional y además por los principios que él deja entrever en cada una de sus actuaciones. Para nosotros eso tiene un valor extraordinario porque no se trata de un profesional pura y simple, sino también de una persona que tiene sensibilidad social y que hace el trabajo, la materia económica en función del interés nacional básicamente, que es mucho desde el punto de vista de lo que hacemos normalmente los profesionales en una sociedad como la dominicana, donde todo el mundo básicamente lo que anda buscando es la forma de cómo sacar beneficios personales de las funciones que desempeña y de las actuaciones a las cuales está expuesto en cada una de lo que son sus actividades profesionales. Así que, Ezequiel, yo creo que podemos hoy día hacer un trabajo bien interesante para discutir temas que son de mucho interés para la sociedad dominicana. Bueno, para nosotros es un placer tener a Pavel Issa Contreras acá. Ciertamente, como decías tú, Luis, Pavel ha dado muestra en su desarrollo profesional de ser objetivo e imparcial, cosa muy difícil en este medio, pero sus hechos están ahí. Gracias y te por los comentarios. por eso realmente. Gracias, muchas gracias. Bienvenido, Pavel. Óyeme, estos días en la sociedad dominicana han sido, si se quiere, días de mucho ajetreo en el plano político, en el plano económico. Tenemos una situación con el Fondo Monetario Internacional, tenemos una situación con el desempeño fiscal del gobierno, tenemos una situación con lo que ha sido este paquete fiscal, como le llama popularmente la gente, que ha sido sometido al Congreso Nacional y ya aprobado y convertido en ley para los fines de recabar unos 9.600 millones de pesos que le permitan al gobierno cumplir las metas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y finalmente aprobar, poner en vigencia de nuevo el acuerdo que tiene 2 revaluaciones que están retrasadas, pero que ahora se espera, como lo ha dicho el ministro de Economía, que entre el 30 de este mes y el 15 de julio ya se pueda firmar este acuerdo con el organismo para darle continuidad
Entonces, el paquete fiscal ha sido uno de los temas de mayor discusión a nivel nacional. Todo el mundo más o menos tiene una opinión diferente acerca de lo que ha sido este paquete, de la coyuntura que se está viviendo, del momento en el cual surge la necesidad que tenía el gobierno de ir al Congreso a presentar esta propuesta, que todo el mundo sabe que no era lo que el gobierno quería hacer, porque en varias oportunidades se le ha dicho a la gente, o se le había dicho a la gente, que no iba a haber nuevas reformas tributarias, pero al final parece que el fondo le tumbó el pulso al gobierno y lo obligó a someterse a esta prueba tan difícil. El petróleo. Y el petróleo, claro, la situación petrolera, el tema mismo del desenvolvimiento fiscal, la necesidad de atender las metas del acuerdo en el tema eléctrico, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo tú evalúas toda esta situación, este panorama? Yo creo que efectivamente el gobierno no quería introducir un paquete tributario, un nuevo paquete tributario. El gobierno se desmiente a sí mismo, desafortunadamente, y eso tiene que ver con tres razones básicas, yo pienso. Por un lado, y tratando de balancear las cosas, por un lado, bueno, sabemos que las recaudaciones no crecieron al ritmo que se habían proyectado, pero tampoco el gasto logró reducirse de la manera en que se hubiese querido. La proporción deseada. Ahora, y eso tiene varias razones, y yo quiero aquí un poco ser justo y equilibrado. Uno, los precios del petróleo, obviamente. O sea, hay una razón externa difícil de lidiar con ella, que es el aumento en los precios del petróleo. El presupuesto se hizo a un precio del petróleo que tiene una implicación sobre la programación del subsidio eléctrico. Sin embargo, hay que señalar acá, como nota al pie, nunca debió aprobarse un presupuesto con 350 millones de dólares de subsidio al sector eléctrico. Eso desde un principio. Eso fue un error, no me parece suficientemente responsable por parte de quienes presentaron ese presupuesto hacerlo de esa manera. Yo entiendo que hay una razón ahí un poco de fondo. Política. Es la idea de primero presentar un paquete cerrado que cuadre, pero además presionar a las sedes diciéndole esto es lo que hay para este año y ustedes tienen que el resto buscársela cobrando. Y creo que eso pero eso mucho. era, si tú me dices que tú le bajas a los 700, le bajas 100, le bajas 150, digamos que lo razonable sería esperar 700 millones de dólares de subsidio, o digamos 500, y de ahí tú para hacer esa presión tú bajas un poco a 100 millones, yo te lo entiendo, pero acerca de la mitad o al 60% de lo que era previsible, no me parece suficientemente responsable. Pero eso es una nota al pie. Al final ibas a tener que hacer un presupuesto complementario. Me da la impresión ahí, Pavel, que cuando se discutió ese tema con el fondo, porque el presupuesto fue discutido con el fondo, yo creo que el fondo forzó a esa cifra al gobierno y finalmente el gobierno la aceptó, porque a uno como que no le cabe que un equipo económico que está discutiendo con el fondo, que sabe la situación, como que aceptara fríamente poner una cifra como esa en un presupuesto, cuando tú has tenido años en que ha tenido que subsidiar en 1.200 millones. Es como decir, complace al fondo y después hablamos. Entonces la situación es más grave, que el fondo proponga un presupuesto de esa naturaleza, con un subsidio eléctrico de ese tamaño, me parece todavía un poquito más... Pero todo fue de buena intención. Ahí parece que el gobierno... No interpretemos las intenciones. Yo creo que el resultado es que era obviamente insostenible. Ahora, eso es un elemento importante. Ya se veía a simple vista. Sí, claro. El otro elemento es las rigideces del gasto público. Yo creo que esas no deben ser soslayadas. Y rigideces que son relativamente institucionales. En un país ciertamente con el seguimiento de los ordenamientos institucionales bastante relajados. Sin embargo, hay ciertas cosas que son rígidas a la baja en términos del gasto público, el ingreso público que está pignorado, por decirlo así, que está marcado para ser gastado en determinadas cosas. Eso te introduce rigidez. Hay un trabajo de Rodrigo Jaque en una de las publicaciones del Ministerio de Economía que trabaja ese tema. Yo creo que eso hay que elaborarlo bien y pensarlo, estudiar ese tema. El otro elemento que no debe ser nunca... digamos que eso es inelástico hacia abajo y muy elástico hacia arriba. Correcto. Y el otro tema es el tema del clientelismo.
que yo creo que el aparato político dominicano funciona sobre la base del clientelismo y eso te introduce una rigidez muy fuerte en bajar el gasto. Igual, una elasticidad para incrementarlo, pero para la baja no, porque es el financiamiento público el que sostiene la maquinaria política. Una cosa realmente contraproducente para el desarrollo, pero hay que reconocerlo de esa forma y hay que ver cómo vamos desmontando esa lógica de hacer política. Ahora, podemos meter en ese espacio de clientelismo político los subsecretarios que ganan mucho dinero, o aquellos que no trabajan, o los muchísimos subsecretarios que ganan un poquito y que no trabajan, pero que no hay subsecretarios que ganan poco, para ver. O sea, el clientelismo yo lo puedo meter en los que ganan 12, 15, pero aquellos que ganan 80, 100, que tienen chofer, que tienen celulares, eso no es clientelismo político. La palabra es más grave, tú dirías. Yo creo que mucho más. Mira, el clientelismo se define como una relación entre favor y reciprocidad, desde el Estado a el cliente político, ¿no? Al que se le debe un favor y se le paga con una posición pequeña o grande. Entonces hablamos del otro populismo. Digamos que es una deuda política. Es una forma de hacer política que es muy perniciosa para el gasto público, entre otras cosas, no solo para el gasto público. Entonces, yo creo que ese tema del clientelismo, y a eso súmale la corrupción, yo creo que la gente entiende, la población dominicana entiende que el gasto público está muy condicionado, demasiado permeado por ese clientelismo. Y eso te genera, perdona, me voy a cerrar con esto, una fuerte resistencia a cualquier nueva carga tributaria. Pero vamos a una pausa porque yo quiero seguir con la corrupción, porque lo tengo aquí apuntado para ti. No, y ese tema es bueno seguir ese análisis. Venimos.